Imagina que el hombre más rico de tu país escribe un libro diciendo que el dinero no da la felicidad, que la riqueza es una trampa, que vivir con poco es la verdadera libertad. Ahora imagina que ese mismo hombre tiene una fortuna equivalente a 300 millones de euros. 4 villas de lujo, y presta dinero con intereses a medio imperio romano. ¿Le creerías? Eso es exactamente Lucio Anneo Séneca, el filósofo que más escribió sobre la pobreza como virtud. Y el hombre que más dinero acumuló en la Roma del siglo I. Esta es su historia, y es mucho más interesante que cualquier contradicción simple. Séneca nació alrededor del año 4 a.C. en Córdoba, en la provincia romana de Hispania. Su familia era de la élite intelectual pero no de la nobleza imperial. Desde joven fue enviado a Roma, donde estudió retórica y filosofía, con una dedicación que pronto le hizo destacar. Pero Roma en el siglo I era un lugar peligroso para quien pensaba demasiado. Séneca sobrevivió a 3 emperadores que querían matarlo. Calígula estuvo a punto de ejecutarlo. Claudio lo desterró a Córcega durante 8 años, acusado de adulterio con la sobrina del emperador. Una acusación que probablemente era política. Nerón, paradójicamente, lo salvó del exilio y lo convirtió en su tutor y consejero más cercano. Esos 8 años en Córcega no fueron una pausa en su vida. Fueron el momento en que más escribió. El exilio, que debía destruirlo, lo convirtió en el filósofo que conocemos. Desde una isla remota, solo, escribió sobre la serenidad, sobre la aceptación, sobre cómo encontrar paz en cualquier circunstancia. No como teoría, como supervivencia real. Cuando Nerón lo llamó de vuelta para convertirse en su tutor, Séneca pasó de la pobreza del exilio a ser el hombre más influyente de Roma, después del propio emperador. Y fue entonces cuando acumuló su inmensa fortuna. Hablemos de los números porque son necesarios para entender la magnitud de la contradicción. Séneca tenía una fortuna estimada en 300 millones de sestercios. Para ponerlo en perspectiva, un legionario romano ganaba 900 sestercios al año. Séneca tenía el equivalente a más de 300.000 años de salario de un soldado. Poseía 4 villas en Italia. Prestaba dinero a interés en Britania, la actual Inglaterra, a una escala que, según el historiador Dion Casio, contribuyó a desestabilizar la economía local. Y estuvo relacionado con la revuelta de Boadicea. El filósofo de la austeridad era, en la práctica, un banquero imperial. Sus contemporáneos lo atacaron por esto. El filósofo Publio Sulidio lo acusó públicamente. ¿Con qué filosofía, con qué doctrinas has acumulado 300 millones? ¿En 4 años de amistad con el príncipe? Séneca no negó la riqueza. Respondió con argumentos filosóficos. Su argumento principal era este: el sabio puede poseer riqueza sin ser poseído por ella. La riqueza es indiferente, ni buena ni mala en sí misma. Lo que importa es la relación que tienes con ella. Si puedes perderlo todo mañana sin que tu paz interior cambie, entonces eres libre aunque tengas millones. Era una posición filosóficamente coherente. También era extraordinariamente conveniente para alguien con 300 millones de sestercios. Para entender a Séneca hay que leer sus cartas a Lucilio. Son 124 cartas escritas en los últimos años de su vida, dirigidas a su amigo Lucilio, gobernador en Sicilia. Son el documento más honesto que dejó. Lo primero que sorprende es el tono. No escribe como filósofo desde una tribuna. Escribe como alguien que lucha con sus propias contradicciones. En la primera carta escribe: reclámame para ti mismo, Lucilio, y recoge y guarda el tiempo que hasta ahora te era arrebatado o sustraído. Séneca tenía más de 60 años cuando escribía esas cartas. Sabía que Nerón, a quien había servido toda su vida, se estaba volviendo cada vez más peligroso.
Sabía que probablemente no moriría de vejez. Y esa conciencia de la muerte inminente hace que las cartas tengan una honestidad brutal. En una carta confiesa que tiene miedo de morir aunque filosofa sobre la muerte constantemente. En otra admite que sigue comiendo bien y viviendo con comodidad aunque predica la austeridad. No lo justifica ni se defiende. Lo admite. Escribe, no soy sabio ni lo seré jamás. No me pidas que sea igual a los mejores, sino que sea mejor que los malos. Me basta con suprimir cada día algo de mis vicios y reprender mis errores. Esa honestidad es lo que hace que sus cartas sigan siendo útiles 2000 años después. La relación de Séneca con Nerón es uno de los estudios de caso más fascinantes sobre el poder en toda la historia antigua. Séneca fue su tutor desde que Nerón tenía 11 años. Lo educó, lo moldeó, lo preparó para gobernar. Y los primeros 5 años del reinado de Nerón fueron, según los historiadores romanos, una época de buen gobierno. Se les llamó el Quinquennium Neronis, los 5 años de Nerón. El mérito era en gran parte de Séneca. Pero Nerón fue cambiando. El emperador que Séneca había educado en la filosofía estoica empezó a comportarse de manera cada vez más errática y violenta. Mandó matar a su propia madre, Agripina. Participó en competiciones artísticas que consideraba indignas de un romano. Persiguió a quienes lo criticaban. Séneca intentó retirarse. En el año 62 pidió a Nerón que le permitiera alejarse de la política. Y le devolvió gran parte de su fortuna. Nerón no aceptó completamente, pero Séneca se retiró progresivamente de la vida pública. Sabía lo que se avecinaba. Lo que resulta fascinante de este periodo es que fue exactamente entonces cuando Séneca escribió sus obras más profundas. Alejado del poder, más cerca de sus principios filosóficos de lo que había estado en décadas. Produjo las cartas a Lucilio, los tratados sobre la providencia, sobre la tranquilidad del alma. El poder lo había corrompido parcialmente. La retirada del poder lo devolvió a sí mismo. Es una de las lecciones más claras de toda su vida. En el año 65 después de Cristo, Nerón descubrió o creyó descubrir una conspiración para asesinarlo, la llamada conspiración de Pisón. Séneca fue acusado. Probablemente era inocente. No importó. Nerón le envió la orden de morir. Séneca eligió quitarse la vida él mismo, que era considerado más digno. Lo que ocurrió entonces está relatado por Tácito con detalle extraordinario. Séneca se abrió las venas de los brazos. Pero era viejo y su sangre fluía lentamente. El proceso fue lento y doloroso. Mientras moría, según Tácito, Séneca dictaba a sus secretarios. Seguía escribiendo. Seguía enseñando. Sus estudiantes lloraban. Él les pedía calma, recordándoles las enseñanzas que habían compartido durante años. Su esposa Paulina quiso morir con él y se abrió también las venas. Nerón, al enterarse, ordenó que la salvaran. Paulina sobrevivió, pero vivió el resto de su vida con la palidez permanente de quien estuvo a punto de morir. Séneca murió como había escrito que debía morir un filósofo. Consciente, sin miedo aparente, rodeado de quienes amaba. Con palabras de sabiduría en los labios. ¿Qué hacemos con la contradicción de Séneca? ¿Era un hipócrita o un sabio? La respuesta honesta es que probablemente era ambas cosas. Como casi todos los seres humanos que intentan vivir según principios más altos que sus instintos. Sus lecciones no pierden valor por sus contradicciones. De hecho, ganan. Porque nos enseña que la filosofía no es para los perfectos. Es para los imperfectos que intentan mejorar. Primera lección, el tiempo es lo único que realmente posees. No el dinero, no la reputación, no el poder. El tiempo.
Y la mayoría de las personas lo regala sin pensarlo. Segunda lección, puedes vivir con mucho o con poco. Pero necesitas saber cuál es el mínimo que te hace libre. Tercera lección, el exilio, la pérdida, la adversidad, no son interrupciones de tu vida. Son parte de ella. Séneca escribió sus mejores obras en el exilio. La adversidad como maestro, no como enemigo. Séneca murió con 70 años aproximadamente, habiendo vivido una vida de contradicciones enormes y de sabiduría genuina en igual medida. No fue el filósofo perfecto que predicó. Fue algo más interesante, un filósofo real. Su pregunta más famosa sigue sin respuesta para la mayoría. ¿Cuándo vas a empezar a vivir? ¿Qué parte de la filosofía de Séneca te resulta más difícil de aplicar en tu propia vida? Cuéntalo en los comentarios. Y si quieres conocer al hombre que nació esclavo y se convirtió en el filósofo más libre de Roma. El siguiente video es sobre Epicteto.